En 1217, Castilla vivía uno de los momentos más delicados de su historia. Tras la muerte de Enrique I, el reino quedó en manos de su hermana Berenguela, que, consciente del peligro de una nueva guerra nobiliaria, tomó una decisión que cambiaría el destino de la península: ceder la corona a su hijo Fernando. Fernando III necesitó fuertes apoyos debido a que parte de la nobleza no estaba de acuerdo con su designación, ya que preferían la descendencia de Blanca, la hermana de Berenguela, casada con Luis VIII de Francia, porque consideraban a Fernando ilegítimo tras la anulación del matrimonio entre Berenguela y Alfonso IX. Al regreso de Fernando de León, se reunió con su madre Berenguela en el castillo de Autillo. De allí marcharon a Palencia, donde Berenguela fue recibida por el obispo con consideraciones de reina. Mientras tanto, Álvaro Núñez de Lara continuaba en el castillo de Tariego en pie de guerra. Berenguela intentó llegar a un acuerdo con él, y este pidió la tutoría de Fernando, de 16 años, a lo que Berenguela se negó y la guerra continuó. Álvaro Núñez de Lara marchó a León para pedir ayuda a Alfonso IX, al que hizo promesas para hacerse con el trono de Castilla. Alfonso IX al principio se mantuvo al margen, pero luego cambió de opinión y envió a su hermanastro Sancho Fernández, alférez real de León, a tomar Ávila, pero fue derrotado y tuvo que retirarse ante la defensa de las milicias concejiles. A finales de junio de 1217, el propio Alfonso IX penetró en tierra de Campos y tomó Villagarcía, Urueña y Castromonte. El 2 de julio de 1217 se convocó una asamblea en Valladolid, donde se propuso reconocer a Berenguela como reina y que ésta cediera el título a Fernando con la condición de que actuara a instancias y por consejo de su madre. Berenguela y Fernando lo aceptaron, y éste se comprometió a respetar los derechos de los concejos, así como de los nobles y sus tenencias. El 5 de julio de 1217, Alfonso IX se encontraba a 7 kilómetros de Valladolid, en Arroyo de la Encomienda. Se reunió con los obispos de Burgos y Ávila, enviados por Berenguela, para convencerle de que no atacara a su hijo, que ya era rey de Castilla. Fernando III intentó llegar a un acuerdo con su padre para que éste renunciara a la corona de Castilla, y el leonés le propuso la concesión de una nueva dispensa papal para unirse con Berenguela, reconociendo los derechos de su esposa a Castilla, y ambos reinos se unirían a sus muertes y fueran sucedidos por Fernando III como rey único. Los castellanos rechazaron dicha propuesta. Entonces Alfonso IX marchó hacia Burgos. Fracasó al estar bien defendida por el nuevo alférez real, Lope Díaz de Haro, y no llegar a los apoyos de las tropas de los Lara y de su hermanastro. Regresó a León y, a su paso por las villas de los nobles que apoyaban a Fernando III, las asoló. A mediados de agosto de 1217, Fernando III entraba en Burgos y era aclamado como rey. Con Alfonso IX fuera de Castilla, las tropas castellanas arrebataron a los Lara varios castillos, y Álvaro Núñez de Lara fue hecho prisionero. Recuperaría su libertad a cambio de la entrega de sus tenencias y la de sus partidarios. Marchó a León, donde era mayordomo real, cargo que le otorgó Alfonso IX por sus negociaciones matrimoniales entre Enrique I y su hija Sancha. El 26 de noviembre de 1217, Fernando III y Alfonso IX firmaron unas treguas, donde Fernando cedía las conquistas efectuadas por su padre a cambio de que ésta reconociera a su hijo como rey de Castilla. Estas treguas no durarían mucho, y en julio de 1218 Álvaro Núñez de Lara entró por Medina de Río Seco siendo derrotado, y el 26 de agosto de 1218 se firmaron las paces definitivas en el Pacto de Toro. Fernando III se comprometió a asumir la deuda firmada por Enrique I con León de 11.000 maravedíes y la entrega de algunas plazas. Desde ese momento, Alfonso IX apartó a Fernando III de los derechos al trono de León y nombró como heredera a su hija Sancha junto a su hermana Dulce, hijas que tuvo con Teresa de Portugal. Esto lo haría por medio de la donación para evitar los problemas de la ilegitimidad. En julio de 1218, una bula del Papa Honorio III recordó a Alfonso IX que Fernando III había sido reconocido heredero de León en el Tratado de Cabreros de 1206. No solo el Papa lo reconoció,
sino que tomó a Fernando III y a Castilla bajo su protección. Berenguela no se retiraría a un convento, como era la costumbre de la época, sino que continuó junto a su hijo aconsejándole y participando en el gobierno del reino hasta su muerte en 1246. A Berenguela las crónicas la retratan como una mujer virtuosa, protectora de monasterios y preocupada por la literatura. Medió en el Pacto de Toro de 1218, que puso fin a las hostilidades entre Castilla y León. Ejerció el gobierno en ausencia de su hijo mientras que éste estaba en las campañas de reconquista en Andalucía y continuó con la política matrimonial iniciada por su padre Alfonso VIII. Buscó esposas extranjeras para su hijo para el desarrollo de la política exterior castellana, como hizo su padre con ella al casarla con el hijo del emperador Federico I de Barbarroja. En sus dos matrimonios, Fernando tuvo mucha influencia Blanca, la hermana de Berenguela, que velaba por los intereses franceses en Europa. Su primera esposa fue Beatriz de Suabia, nieta de Federico I. Se casaron el 30 de noviembre de 1219 en la Catedral de Burgos. Su matrimonio duró 16 años y tuvieron 10 hijos, 7 chicos y 3 chicas. 2 años después de quedar viudo, volvió a casarse con Juana de Ponthieu. Se casaron en 1237, también en la Catedral de Burgos, y esta esposa sobrevivió a su marido, que murió en 1252. Tuvieron 4 hijos, 3 chicos y 1 chica. Otros matrimonios que Berenguela intervino en la familia real fueron los siguientes. En 1221 casó a su hermana Leonor con Jaime I de Aragón, para evitar que una de las hijas de Alfonso IX casara con él y quedara Fernando III sin su herencia leonesa. En 1222 casó a su hijo Alfonso con Mafalda, la hija del señor de Molino perteneciente a la familia de los Lara. Firmaron un convenio en Zafra que puso punto final al enfrentamiento tanto con los Lara como con los Molina, y el señorío de Molina pasaría a formar parte del Reino de Castilla. En 1224 casó a su hija Berenguela con Juan de Brienne, para evitar que una de las hijas de Alfonso IX casara con él y quedara Fernando III sin su descendencia leonesa. En lo que se refiere al Andalus, había una crisis galopante del imperio almohade. Las Navas de Tolosa debilitó el califato almohade, pero no fue total. La crisis dinástica de 1224 y la muerte del califa Yusuf II fue lo que dinamitó el imperio almohade. Las ciudades de Al-Ándalus se regirían a partir de ese momento por gobernadores. Estamos asistiendo a la aparición de los terceros reinos de taifas en Al-Ándalus. Esta situación sería aprovechada por Fernando III, que aceptó la petición de ayuda de Al-Bayasi en rebeldía por no habérsele concedido Sevilla, que él había conquistado. Se nombró emir independiente y en sus enfrentamientos con el califa solo le quedó Baeza. En junio de 1224, una curia extraordinaria en Muña, para analizar la situación política y tomar medidas ante la expiración de las treguas con los almohades y el fallecimiento del califa, decidieron apoyar la propuesta de Fernando III de iniciar la guerra contra los musulmanes. Al mes siguiente se reunieron en Carrión los ricos hombres del reino, los maestros de las órdenes de Uclés y Calatrava, el arzobispo de Toledo y el obispo de Burgos, que ratificaron la decisión de reanudar la guerra contra los musulmanes. Se decidió formar un ejército que se concentraría en Toledo los primeros días de septiembre. La primera campaña, Fernando III la realizó junto al Bayasi y saquearon los campos de Úbeda y Baeza, y se tomó la villa de Quesada, que estaba apartada de la obediencia de Baeza. Tuvo un gran botín, sobre todo cautivos, pero Fernando III no quiso ocuparla al estar demasiado lejos de la frontera castellana. La campaña continuaría por la cuenca del Guadalquivir y Jaén. Antes de regresar a Burgos, Fernando III se entrevistó con el gobernador de Valencia, Alcira Játiva Idenia, que le pedía ponerse bajo su protección ante el ataque aragonés. Este pacto duraría muy poco tiempo y en noviembre Fernando III volvería a Toledo. La segunda campaña se inició en el verano de 1225. Fernando III y Al-Bayasi firmaron el Convenio de las Navas de Tolosa,
Para Fernando era una garantía para poder intervenir en la política en Al-Ándalus, y para Al-Bayasi era imponer su autoridad en Granada, el Alto Guadalquivir y Córdoba. Además, esta campaña contó con la bula de cruzada de Honorio III. En esta campaña se fracasó en el asedio de Jaén, que se rendiría 20 años después. En Priego de Córdoba se rindieron sin ninguna resistencia, no así en Loja, que fue tomada al asalto. En Alhama fue destruida tras el abandono de la población, y en la Vega de Granada y la comarca de Huelma se llegó a un acuerdo: detener el saqueo y la destrucción a cambio de la liberación de los cautivos cristianos. Finalizada esta segunda campaña y en cumplimiento de lo pactado con Al-Bayasi, entregó a Fernando III los alcázares de Andújar y Martos, además de fortalezas menores. Todas ellas fueron encomendadas a Álvar Pérez de Castro. Al-Bayasi también obtuvo un rédito político de este pacto, ya que recuperó el control de Sevilla y Córdoba. Antes de iniciarse la tercera campaña, en el otoño de 1225, Fernando III y Al-Bayasi se reunieron en Andújar. Fernando le exigió la entrega de nuevas fortalezas en tierras cordobesas a cambio de la cesión del Alcázar de Baeza, que estaría bajo la custodia del maestre de Calatrava. Estos lugares se convirtieron en cabezas de puente desde donde se organizarían las primeras campañas de ocupación de Al-Ándalus. La tercera campaña se inició en junio de 1226 y el objetivo fue Capilla, una de las plazas entregadas por Al-Bayasi, que se negó a cumplir las órdenes del emir. Durante el asedio se produjo una revuelta en Córdoba y Al-Bayasi tuvo que huir de la ciudad y fue asesinado en Almodóvar del Río. Los habitantes de Capilla fueron expulsados en masa. Esta será la norma de la Reconquista cuando una población mostrara resistencia. Fue la primera conquista de Fernando III, ya que las plazas ocupadas los años anteriores fueron por medio de pactos. Baeza pasó a manos cristianas. Fernando III se hizo cargo de la tutela del hijo de Al-Bayasi y retuvo las fortalezas y territorios de su padre. Baeza se resistió y pidió ayuda a Jaén. A pesar de ello, en diciembre de 1226, Baeza pasaba a manos de Fernando III, quien encomendó su defensa a Lope Díaz de Haro. Lo mismo ocurriría con Andújar y Martos. La campaña de 1227 solo registró la defensa de Martos ante un ataque del gobernador de Sevilla, Idris al-Mamun, y en otoño firmaron unas treguas a cambio de 300.000 maravedíes, ya que Idris al-Mamun marchaba a Marrakech para ser confirmado como califa. La campaña de 1228, Fernando III conquistó Montiel y Sucap. Esto no rompía las treguas con al-Mamun, porque estos territorios pertenecían al emir de Murcia, Ibn Hud. Y las campañas de 1229 y 1230, Fernando III volvió a intentar hacerse con Jaén con el mismo resultado negativo. De regreso a Toledo recibió la noticia de la muerte de su padre Alfonso IX. Esta muerte habría un problema sucesorio. Unos se inclinaron por las infantas Sancha y Dulce, las hijas de Teresa de Portugal, alegando la voluntad de Alfonso IX que manifestaba en los documentos realizados durante los últimos años, mientras que otros apoyaban la candidatura de Fernando III de Castilla y se escudaban en que ya habían prestado juramento a dicho rey. En octubre de 1230, Fernando III entró en Toro. Al mes siguiente fue recibido por el obispo de León, uno de sus partidarios, que entonó el Te Deum. La solución al problema sucesorio en León fue la siguiente. Las ex de Alfonso IX, Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal, con sus hijas Sancha y Dulce, se reunieron en Valencia de Don Juan y el 11 de diciembre de 1230 firmaron la Concordia de Benavente, donde las infantas renunciaban a sus derechos al trono a cambio de una compensación económica y la asignación de por vida a cada una de ellas de una docena de señoríos por los que recibirían una renta anual de 15.000 maravedíes. Estas rentas serían reducidas a 10.000 en caso de que entraran en religión y suspendidas en caso de matrimonio. Los señoríos se reincorporarían a Castilla cuando las infantas murieran. Así, Castilla y León volvieron a reunirse, aunque siguieron conservando cortes, leyes e instituciones diferentes. En 1230, con la muerte de Alfonso IX,
El largo conflicto sucesorio entre Castilla y León llegó a su fin. Fernando, tras negociaciones complejas, logró ser reconocido también como rey leonés, una unión que no volvería a romperse.